Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Rodrigo Bazares y esta experiencia me sucedió hace aproximadamente algunos 20 años. En aquella época, yo trabajaba en una maquiladora y como es costumbre en todas las maquiladoras, nos dan vacaciones ya sea de Semana Santa, de verano y también en invierno, pues los pedidos bajan y no es tan necesaria la mano de obra. En aquel tiempo yo tenía un amigo, el cual me pidió un favor pues apenas estaba comenzando con su negocio. Este negocio era de una bloquera y también de artículos de materiales, palas, cucharas, carretillas, cemento y en su mayoría block. Te digo esto que pasó hace muchos años, entonces el pueblo en el cual nos encontrábamos, que ahora ya está mucho más urbanizado, apenas estaba creciendo y estas tiendas, estos negocios, apenas también estaban surgiendo. Mi amigo fue uno de los primeros, debido a que había gastado mucho dinero, ya sea con el material, con las máquinas, construyendo el almacén y también la pequeña oficina a un lado. No le quedó dinero suficiente para rodear todo el terreno. Él creyó que no era necesario, pues había visto algunas otras bloqueras que no estaban rodeadas, no estaban delimitadas con bardas o con muros. Algunas ni siquiera tenían nada. Mi amigo optó por ponerle un alambre de púas y también palos de madera, solamente para limitar el terreno. Pensó que con eso bastaba, y unas cámaras de seguridad, que en aquel tiempo eran muy rudimentarias. El caso es que una noche, al revisar las cámaras y también porque algunos vecinos que iban pasando por ahí de noche en la madrugada le dijeron que alguien se metía ahí en el negocio. Mi amigo checó las cámaras y en las cámaras se podía ver a una persona que caminaba entre el bloque. Entre todo el bloque apilado, a veces dejaban algunos pasillos, obviamente para que los trabajadores entraran y bajaran el bloque. Ya saben, infinidad de materiales. El caso es que mi amigo se preocupó por esto, y al tenerme a mí tanta confianza, y al saber que yo estaba de vacaciones, me pidió solamente un favor, que si durante una semana del mes de diciembre podía irme a cuidar, ya que él vivía muy lejos y también tenía que arreglar otros asuntos, de los impuestos y demás. A veces a uno le come mucho tiempo y simplemente uno no puede estar en la noche. Yo con mucho gusto le dije que sí. Además el negocio me quedaba a unos 15 minutos a pie de mi casa, así que no le vi tanto problema. Lo apoyé en ese momento y esa noche me fui. Quedamos en encontrarnos ahí en los materiales. Él me dejó una silla, un televisor y también me explicó cómo había comprado el terreno. Y con lo que me dijo, no me empezó a gustar la idea. Él me explicó que ese terreno se lo había comprado a una familia, la cual ya no se encontraba ahí en el pueblo, ya se había ido. El caso es que se lo habían dejado muy barato, porque nunca habían construido ahí, y porque anteriormente, generaciones y generaciones atrás, ese terreno había sido usado como un pequeño cementerio. Anteriormente en aquel pueblo, no había cementerios, no había ningún sistema que el gobierno les pudiese dar a los pobladores de ahí para que enterrara a sus familiares. Muchos pobladores se iban a las sierras, a los cerros y enterraban ahí a sus familiares, o por consecuente, los enterraban en las tierras que ellos tenían. Y aquella familia tenían esas tierras, así que ahí habían enterrado a algunos familiares. Con el tiempo dejaron de hacerlo, pero las tumbas y los cadáveres se quedaron ahí. Poco tiempo después retiraron las cruces, pero solamente las cruces. Las lápidas ahí seguían, y ahí las dejaron. Mi amigo tuvo que desplazarlas, tuvo que mover los ataúdes, y según me explica él, jamás en toda su vida había sentido tanto miedo. Él es muy creyente, él cree en fantasmas, en brujería, entonces agarró el terreno con algo de miedo. Yo traté de tranquilizarlo, le dije, no te preocupes. Nada malo va a pasar. La verdad, ¿quién lo diría? Me tragaría mis propias palabras esa misma noche. La noche estaba silenciosa. No había encendido la televisión. No había encendido ni siquiera la radio. Ya estaba acostumbrado a trabajar de noche. Y me gustaba el silencio. Y fue por este mismo silencio que empecé a escuchar unas pisadas que se movían en la parte de los bloques. Yo giré mi cabeza y empecé a buscar con la mirada. A lo mejor los ladrones habían vuelto. Tenía el pendiente de que se llevaran algo.
y también tenía el pendiente, que a lo mejor en esta ocasión no viniera uno solo, tal vez vinieran más. Nunca le he sacado los problemas, así que me levanté, agarré mi lámpara y empecé a caminar por los pasillos. Justamente fui a donde la cámara había captado una silueta moviéndose entre los bloques, y pude verla yo también. Había un hombre ahí, un hombre parado en medio del pasillo. Él no me vio, simplemente comenzó a caminar y se metió entre el pasillo de los bloques. Inmediatamente corrí atrás de él. Sabía que él era el ladrón, de seguro venía a llevarse algo, pero cuando fui, vi que aquel hombre se había recargado en los bloques y se encontraba casi sentado. Sus manos estaban puestas en sus rodillas y comenzó a llorar. Sus lágrimas caían como si éste estuviera llorando a cántaros, y su llanto se escuchaba con mucha desesperación, como si éste estuviera lamentando la pérdida de algo o algo le doliera. Yo no me llevé la lámpara, se me había olvidado, y ese fue mi error. Me fui acercando hacia él y le dije: detente. ¿Quién eres? Aquel hombre levantó su cabeza, que para ese momento solamente la tenía reposada hacia abajo, y me vio directamente. Alex, aquel hombre tenía la cara pálida. Tenía unos ojos blancos, y de adentro de estos escurría una especie de líquido negro. No eran lágrimas normales. Parecía algún tipo de brea, parecía algún tipo de líquido negro. Su aspecto era muy repugnante y también espeluznante. Estaba demasiado delgado. Yo al momento que lo vi me detuve. Estaba muy asombrado y también aterrado, cuando ese hombre me ve fijamente y me dice: no encuentro mi casa, ayúdame. Yo comencé a temblar, y como si esto no fuera suficiente, aquel hombre desapareció en mi vista. Simplemente se disipó con el aire. No dejó rastro de nada, ni siquiera de sus huellas. Yo entré en pánico. Tuve que salir corriendo inmediatamente y fui dirección a mi casa. Por el camino solamente iba rezando y persignándome. Cuando llegué a mi casa, le dije a mi mujer que me barriera, o al menos eso me pudo entender, que sí, en efecto la había acertado, porque yo temblaba y temblaba, y también mi boca no paraba de temblar como si tuviera mucho frío. Tartamudeaba, le decía y le repetía que lo había visto, que me barriera, que lo había visto. Recuerdo muy bien que ni siquiera podía mover mis articulaciones. Mis brazos estaban engarrotados, pero a la vez también temblando. Se me dificultaba moverlos, taparme el rostro, tocarme el cuerpo como para cerciorarme de que estaba bien. Se me dificultaba. Todo mi cuerpo estaba en caos total. Al día siguiente, cuando mi amigo fue, le tuve que explicar lo que había visto, y que con la pena, y que tal vez no me creyera, pero yo no iba a volver a aquel negocio suyo. Jamás me volvería a parar ahí. Él lo entendió. Ya no me pidió nada más, y al menos de momento no me dijo nada acerca de aquel negocio. Tuvieron que pasar meses para que él se animara a platicarme algo que me dejó sumamente aterrado, y que claro, era la respuesta a aquello que me había ocurrido. Él me dijo que cuando compró el terreno se lo habían dado muy rápido, como si se quisieran deshacer de él. Pero cuando fue escarbando, cuando tuvo que sacar las tumbas para obviamente empezar a poner el piso de cemento, se encontró con que los ataúdes no eran los únicos que estaban ahí. Habían más cuerpos de personas que no tenían tumbas, personas que las habían enterrado ahí para que nadie las hallara. Jamás dieron con quiénes eran. Algunos solamente eran huesos, pero no eran pocos. Mi amigo tuvo mucho miedo y simplemente no dijo nada al respecto. Movió todo, esparció agua bendita y pensó que con eso bastaría, pero tal parece que no. Mi amigo siguió con su negocio por algunos 9 años, pero en cuanto pudo y en cuanto tuvo el dinero, se fue de ahí. Creo que hasta hoy es fecha que aquel terreno aún está vacío. Hola, buenas noches a todos.
Mi nombre es Gerardo Valles. Mi experiencia es la siguiente. Cuando estaba trabajando de velador, a mí me mandaban a cubrir turnos. Me traían de un lugar para el otro. Para mí, esto era de lo más normal. Conocía diferentes sitios, centros comerciales, bodegas, etc. Y conocía a todos los elementos que conformaban la empresa. Por lo tanto, hice muchos amigos y también sabía muy bien que en el turno de noche se contaban muchas historias. En todos los lugares, no había ni un solo lugar en el cual no se contara una leyenda o de la aparición de algo. Niñas fantasmas en los baños, pasillos embrujados, etc. En los 2 años que trabajé en aquella empresa, jamás me había pasado nada paranormal. Había escuchado las historias, pero particularmente a mí, no me había pasado nada. Pero claro, no había llegado el día en el que me mandarían a cuidar una bodega que tenía como apodo la bodega del diablo. El sitio al cual me mandaron a vigilar no era solamente una bodega, eran varias. Era un patio enorme que se extendía por varios y varios metros. En este patio habían cerca de 7 bodegas. Cada bodega pertenecía a un diferente dueño y estas eran rentadas a otros comercios mucho más pequeños. Nosotros como veladores, que éramos 3 todas las noches, teníamos que entrar a cada una de estas bodegas, a checar que todo estuviera bien, a pasar con un sensor y listo. Adentro de estas bodegas solamente se encontraban contenedores que se encontraban cerrados a cal y canto. No podíamos registrar nada, por lo tanto solamente teníamos que entrar para caminar por un pasillo levemente iluminado, pasar el sensor y salir, checar que todo estuviera en orden. Pero entre todas estas bodegas había una, con este preciso apodo, la bodega del diablo. En mi primera noche ahí le pregunté a mis compañeros, ¿por qué le ponen así? ¿Por qué le dicen la bodega del diablo? Ellos me respondieron que eran por muchas cosas. Algunos veladores que habían vivido cosas ahí habían dicho que se aparecían espíritus, que se aparecían mujeres llorando, niños demoníacos e incluso el mismo diablo. Además tenía una mala fama. Algunos veladores que habían entrado ahí habían sido llevados al hospital, pero no por cosas paranormales, sino porque esa bodega había sido contratada como almacén por una empresa de químicos. Entonces cada que uno entraba, tenía que ponerse un traje especial, tenía que ponerse una mascarilla, etc. Ya que por eso mismo, porque los veladores habían entrado sin este equipo, habían respirado algo y tenían que haber sido llevados de urgencia al hospital, no por cosas paranormales. Entonces, en nuestra bitácora, que teníamos ahí anotado todos los rondines y los lugares a los que teníamos que entrar, esta bodega estaba tachada y con pluma negra sobrepuesto, que se notaba que tenía mucho de ser escrito, decía lo siguiente: no entrar a la bodega del diablo. Todos acatábamos esto. Más que nada pensábamos que era porque teníamos que entrar con equipo especial. Entonces nunca entrábamos. Yo acaté esto, y aquella leyenda quedó solamente como eso, como una leyenda nada más. En mi primer rondín, cuando pasé cerca de esta bodega, escuché ruidos. Nosotros tenemos que rodear la bodega, y obviamente estamos caminando muy cerca de esta. Son muros de lámina. Cualquier eco o cualquier golpe lo podemos escuchar con suma facilidad. El caso es que yo empecé a escuchar golpes que provenían desde adentro hacia afuera, golpes que iban precisamente a mi altura, a la altura de mi cara, y como que me iban siguiendo. Empecé a escuchar los golpes, entonces me detuve y empecé a golpear la lámina, y los golpes me lo regresaban. Cuando fui a llamar a mis compañeros no los encontré por ningún lado. Era lógico, se habían ido a comer. Comían en el comedor, pero a pesar de ir hacia allá, tampoco los encontré. Y es ahí donde yo empecé a imaginarme tal vez que me querían espantar, que me querían hacer alguna broma, metiéndose adentro de la bodega y espantarme, como es muy popular en algunos trabajos.
hacerle la novatada al nuevo. Eran muy llevados, así que pensé que esto podía ser viable. Caminé hasta aquella bodega. Rápidamente me puse un equipo especial, ya que no iba a permitir que ellos me espantaran. Iba a entrar a la bodega. Me puse el equipo especial, me puse la mascarilla. Fui directamente hacia ella y la abrí con mis llaves. Yo pensaba encontrarme con una bodega diferente a las otras, pero no. Todas se parecían. Pero había algo dentro de esta que las demás no tenían. Había un cierto olor como azufre, como algo quemado. Yo pensé en ese momento que tal vez era el olor de todos los químicos que se guardaban ahí. Continué caminando y al fondo del pasillo, con esa tenue luz que emanaban las luces, vi una silueta que se encontraba hasta el fondo de toda esta bodega. Aquella silueta se encontraba parada ahí, observándome. Empecé a caminar. Empecé a echar gritos, diciéndoles que si creían que esto era gracioso, que los había ido a buscar y que no les encontraba por ningún lado, que era más que obvio que eran ellos los que estaban haciendo los ruidos, y que claro, no me iban a conseguir espantar, que ya salieran, que se les había acabado su teatrito. Pero la silueta no se movía. La silueta seguía parada, ahí al fondo. Comencé a caminar cada vez más rápido y cada vez más rápido, y conforme me iba adentrando, aquel olor a azufre se volvía más intenso, tanto así que algo comenzó a calarme en los ojos. Comencé a llorar, y es que mis ojos me empezaron a arder, como si tuviera alguna especie de fuego muy cerca, o el humo de alguna brasa me estuviera dando de frente a la cara. Ese olor seguía, y en ese momento pude ver que la silueta se movió, y en aquel momento me di cuenta que aquella silueta no pertenecía a ninguno de mis compañeros. La silueta comenzó a caminar, y al momento que estuvo abajo de la luz de un bombillo, pude ver que era una persona horrenda de cara. Tenía una nariz muy grande, una boca muy grande. Toda su piel era oscura y brillante, como si estuviera rodeada de alguna especie de baba, y tenía 2 cuernos saliéndole de su cabeza. En ese momento me empezaron a temblar las piernas. Me caí al suelo. No me explico cómo, pero me caí. Rápidamente y gateando como pude me levanté y salí corriendo de la bodega, echando gritos para todos lados, llamando a mis compañeros que vinieran lo antes posible. Mis compañeros salieron corriendo, pero del área de administración. Tal parecía ser que habían comido y habían aprovechado la hora de la comida que ellos tenían para irse a dormir un poco en los asientos reclinados de la oficina. Salieron y me preguntaron: ¿qué sucede? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿Se metió alguien? Yo tartamudeaba. Yo estaba muy espantado, Alex, y les dije: el diablo está en aquella bodega. Me lo encontré. Mis compañeros fueron inmediatamente, pues pensaron que a lo mejor alguien se había metido y yo estaba confundiendo las cosas. Vinieron minutos después y me dijeron: allá no hay nada. ¿Qué fue lo que viste? Tardaron varios minutos. Me atrevo a decir que tal vez 1 hora para convencerme de ir nuevamente. Al entrar a aquella bodega, no te miento, aquel olor a azufre se había disipado. Ya no olía nada. Ese olor, que me atrevo a decir provenía desde el mismo infierno, se había ido. Y la silueta, aquel extraño hombre con cuernos, tampoco lo vimos. Aquella noche fue la última noche que fui a vigilar a aquel lugar, pues hablé con mi coordinador y también con mi jefe inmediato. Si me volvían a mandar a aquel lugar, yo iba a renunciar. Y así me lo cumplieron. Jamás volví a ir, y mi historia se sumó a otras tantas historias de veladores que tuvieron la mala suerte de entrar en aquel lugar y encontrarse con algo paranormal. Hola cripta, y hola audiencia. Mi nombre es Benjamín Gutiérrez,
La experiencia que les quiero contar me sucedió durante el turno nocturno, mientras trabajaba como guardia de seguridad. El punto al cual me habían movido era un edificio grande, de 5 pisos aproximadamente. Tenía varias oficinas, y según por lo que me dijeron, mi único trabajo era vigilar que nadie se metiera, y obviamente vigilar que todo estuviera en orden, hacer recepción de las personas, qué tanto salían y quiénes entraban. Pero eso solamente se hacía durante la mañana, antes de irme. Durante todo el turno, básicamente era dar rondines en los pasillos oscuros de aquel edificio. En cuanto llegué y me dijeron esto, pensé que el trabajo sería de lo más sencillo, pero me empezaron a decir algunas cosas que no tenían mucho sentido, al menos para mí. Me empezaron a decir que en mi lugar, por ejemplo, si yo quería sentarme, o comer, o estar simplemente relajado, era estar sentado en el pasillo central, en una silla con un abanico de frente. Se me hizo muy raro que no tuviéramos cuarto. Por lo regular los vigilantes siempre tenemos por lo menos un escritorio, por lo menos un área designada. Pero resulta que sí la teníamos. El coordinador me dijo que teníamos una área cerca del sótano, pero que en esa área no me recomendaba que me quedara, que si quería descansar, es más, que si quería echar una pestañita podía hacerlo ahí, en el pasillo, pero que eso sí, que ni se me ocurriera bajar al sótano, que esa zona no. Yo le empecé a preguntar por qué, que si había algo mal ahí abajo, que si había algo mal con nuestra oficina, pero el coordinador me explicó que no había nada malo con nuestra oficina, era simplemente que me estaba ahorrando pasar por algunas cosas. Algunos vigilantes decían haber visto cosas raras en el sótano. Si te soy sincero, Alex, yo no soy una persona creyente. Me gustan mucho los fantasmas, me gusta todo esto de lo paranormal, pero hay una gran diferencia en que me guste a que lo crea. Así que yo le dije a mi coordinador, explíqueme, yo no creo en esas cosas, a mí no me va a espantar. Entonces, ya entrando un poco más en confianza, me empezó a explicar que ese edificio el cual iba a cuidar aquella noche no siempre fue un edificio de oficinas o administrativo, que de hecho, hace 7 años atrás, había funcionado como una especie de morgue y también como un crematorio. Y en el sótano había quedado el último crematorio del edificio. Todo por completo se había remodelado y obviamente lo habían convertido en oficinas. Pero que ahí, en el sótano, precisamente a un lado de nuestro cuarto, designado para guardias de seguridad, se encontraba el crematorio, y pues a algunos veladores les daba un cierto miedo estar a un lado del crematorio. Yo le dije que no se preocupara, que yo no era creyente de esas cosas, que yo no iba a decir nada porque seguramente los otros guardias estaban susceptibles. Su mismo miedo y su mismo cerebro les hacen imaginar cosas. El coordinador me advirtió aún así que por favor me quedara en el primer piso, que si quería bajar al sótano por alguna que otra cosa en el cuarto de seguridad, por ejemplo, ahí teníamos el horno y demás cosas, podía hacerlo, pero que subiera, que no me quedara ahí abajo. Yo le dije que sí, simplemente para yo no preocuparlo, pero yo tenía en mi mente algo pensado. Yo no planeaba quedarme en el pasillo, si te soy sincero. Yo lo que quería era ir y quedarme en mi cuarto de seguridad. Además, ahí teníamos el mini split. No me iba a quedar a pasar calor con un abanico en el pasillo. Fui hacia allá, comí ahí, prendí el mini split y durante algunas 3 o 4 horas todo estuvo normal. Salí, hice mis rondines, pero por eso de las 2:30 de la mañana empecé a escuchar ruidos. Ruidos que provenían de a un lado de la oficina, o sea, del crematorio. Yo me salí, obviamente, abrí la puerta del crematorio y empecé a escuchar ruidos que provenían precisamente de este crematorio, de adentro, donde se meten los cuerpos para incinerarlos. Los cadáveres, hay ruido. Escuchaba cómo desde adentro algo lanzaba golpes hacia afuera, de manera muy pero muy desesperada. Lo que pensé en primera instancia es que a lo mejor era algún animal, tal vez algún animal pequeño que se había metido, una rata, un mapache, tal vez se había metido y había quedado atrapado ahí. Pero al voltear por todo el cuarto, vi que no había ventilación
Había solamente unas pequeñas rendijas, pero ventanas no había. No sabía qué era lo que estaba golpeando desde adentro. Y como te expliqué, yo no soy creyente de fantasmas ni nada de eso. Entonces yo no creí que fuera algo paranormal. Pensé que algo realmente se encontraba allá adentro. Agarré una palanca y también un pequeño machete que teníamos. Fui caminando poco a poco, acercándome hasta aquel crematorio. Agarré la palanca de la cual baja la puerta. La bajé rápido, para lo que sea que se encontrara allá adentro saliera. Te vuelvo y repito, yo pensé que era un animal, pero al momento de bajar la puerta, veo que allá adentro se encuentra un cuerpo. El cuerpo de una persona que se encontraba calcinada. Parecía un carbón enorme. Lo pude ver con mucha, pero mucha claridad. Lo iluminé con mi lámpara. Y obviamente esto me dio mucho miedo. Habían dejado el cuerpo de una persona ahí. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? El edificio tenía años de haberse cambiado. Tal vez el fuego ayudó a presurizarlo, qué sé yo. En ese momento yo no pensaba bien. Lo único que pensaba es que tal vez aquella persona se había dado por perdida. Fui inmediatamente. Llamé al coordinador para que viniera lo más rápido posible, pues le expliqué que había encontrado un cuerpo ahí en el crematorio. Él me contestó del otro lado diciéndome: ¿por qué te metiste? Te dije que no te metieras a Pero yo le contesté: no te estoy inventando nada, es en serio. Ven lo más pronto posible, encontré un cuerpo. Por favor, ven. Mi coordinador llegó en cuestión de 10 minutos. Lo había agarrado muy cerca de ahí. Él se la pasaba toda la noche y madrugada, verificando varios puntos de la seguridad privada. Cuando llegó, le abrí la puerta y juntos bajamos para ver que dentro de aquel crematorio ya no había nada. Se encontraba limpio, y por limpio me refiero, Alex, a que relucía de limpio. No había cenizas, no había absolutamente nada. El crematorio parecía diferente. Cuando yo me metí por primera vez, pude verlo de una manera muy diferente, como si todavía se siguiera usando. Había polvo, había suciedad. Incluso recuerdo que cuando abrí la puerta, vi varias cenizas, óxido, etc., como si se estuviera usando todavía. Pero cuando entré con mi coordinador, el crematorio lucía muy diferente. Lucía bastante limpio, como si lo limpiaran todos los días. Precisamente el coordinador me dijo que lo limpiaban todos los días, pues a pesar de no ser un cuarto que ellos ocuparan, la limpieza era en general. Yo no sabía qué decirle en ese momento. Yo le había jurado que había un cuerpo ahí, a lo que él me respondió: por eso te dije que no bajaras. Algunos ven un cuerpo ahí adentro, otros escuchan gritos que provienen de ahí, exclamando por auxilio, exclamando ayuda. Mira, por favor, no me renuncies. Tú eres el quinto. Solamente no bajes al sótano. No bajes ahí. Mantente en el pasillo. Yo me mantuve en aquel pasillo durante algunos meses. Yo estuve aquí porque nadie más quería estar ahí. Por favor, mantente en el pasillo y nada extraño te pasará. Por la forma en que me lo pidió, yo accedí a quedarme ahí, pero no duré mucho. 3 semanas fue lo máximo. Le pedí perdón, pero simplemente no podía trabajar en ese tipo de lugares. Y desde que viví aquella experiencia, mi mentalidad en cuestión a lo paranormal, créeme que cambió mucho. Hola, saludos comunidad. Mi nombre es Pedro Manríquez. Mi experiencia me sucedió en un pueblo. Yo trabajo para una seguridad privada. Esta seguridad privada trabaja en muchos estados de la República. Tiene diferentes servicios. Y mientras más lejos el servicio, al menos de tu punto de partida, siempre es mejor pagado. Hay unos servicios que son seguridad armada, y podríamos decir que otros semi-armada. En esta semi-armada me encontraba yo. Nos daban un arma pequeña, ya que no necesitábamos una muy grande.
El trabajo de vigilancia era para un ganadero, una familia más bien. Tenía varias propiedades y teníamos que vigilar el área donde esta familia tenía sus reses, sus borregos, sus gallinas, etc. El punto que teníamos que vigilar a veces estaba muy lejos uno del otro. Éramos 4 guardias y necesitábamos rodear todo aquel terreno. Por lo tanto, cada rondín que hacíamos cada hora, teníamos que irnos rolando el punto. Hacíamos como una especie de círculo. Yo llegaba a un punto de vigilancia y el guardia que estaba en ese punto caminaba hacia el otro. Había un punto el cual le decíamos el punto C. Ese punto tenía enfrente un granero. Este granero era algo viejo. Ahí se almacenaba la comida y se almacenaban otros artefactos que ocupaban para la agricultura y también para el ganado. Por lo tanto, este granero siempre se encontraba cerrado. Y nuestros puntos no eran la gran cosa. Era solamente una silla y una mesa, y una sombrilla más o menos grande. Llegábamos y nos sentábamos ahí, y precisamente en este punto se podía ver muy claramente el granero. Cuando llegaba a uno tiene que mantenerse alerta, pues básicamente estás en la intemperie, y a veces tus ojos y tus oídos te traicionan. El caso es que llegó una noche en donde vi que este granero se encontraba abierto. Curiosamente, cuando llegué a este punto, no se encontraba mi compañero. Por lo regular, nosotros esperamos a que llegue nuestro compañero para comenzar la distribución del rondín. Cuando llegué al punto, mi compañero no estaba. Comencé a buscarlo con la vista, pues es todo lo que podemos hacer. Pero por más que miraba de un lado hacia el otro, solamente veía monte y las reses allá acostadas. Grité por su nombre, pero no me respondió. Quise pensar que a lo mejor se había ido antes de tiempo. Total, no iba a ser la primera vez que esto sucediera. Pero había algo extraño. El granero estaba abierto, y en ese granero yo veía una silueta que me miraba desde adentro. Era la silueta obviamente de una persona que se encontraba parada ahí, solamente observando, y como todo estaba oscuro, solamente podía ver la silueta. No podía ver el uniforme, no podía verle el rostro, solamente una sombra ahí parada. Pensé rápidamente que era mi compañero. Entonces le grité: «¿Juan? Oye, Juan, ¿qué haces adentro del granero? No nos vayan a regañar. Acuérdate que esa zona está prohibida». Pero Juan no me respondía. Juan seguía ahí, parado, en medio de la oscuridad. Comencé a caminar hacia allá. Yo iba confiado porque era mi amigo y también un compañero de vigilancia. Al momento que yo me iba acercando, yo escuché muy bien la voz de él. Juan me hablaba desde adentro del granero y me hacía una seña con su brazo para que me acercara. Tal vez me iba a decir algo, tal vez había un problema con el granero. Entonces empecé a caminar de manera más rápida, pero ocurrió algo. En ese momento veo a Juan caminando atrás de un árbol saliendo. Lo veo porque trae la lámpara, y si no hubiera sido por esa luz, por esa iluminación, no me hubiera percatado. Juan venía del baño, un pequeño baño portátil que teníamos ahí. Él me vio y me alusó. Me dijo: «¿A dónde vas? Al granero no nos podemos meter». Yo me quedé petrificado, parado ahí a mitad del camino. Cuando volteé de nuevo para ver al granero, pude ver que la puerta se estaba cerrando y pude ver la silueta todavía observándome. Pude ver unos ojos blancos cerrando la puerta. Yo regresé rápidamente al punto y le dije: «Juan, el granero estaba abierto». Y él me dijo: «No, el granero siempre lo cierran, le ponen un candado. Mira, está puesto». Y era cierto. Al momento que volteé a ver y empezamos a iluminar con la lámpara, ahí se encontraba el candado, ahí se encontraba la cadena. No había forma de que abrieran desde adentro. En ese momento le pedí un favor a Juan. Le dije: «Por favor, quédate aquí, no me dejes en este punto. Por favor, déjame ir al que sigue». Él no entendió lo que me pasaba, pero me vio tan aterrado y tan confundido que aceptó. Me fui al otro punto. Por los días siguientes,
Yo les pedí un favor a mis compañeros, y es que yo me arriesgaba a dar el rondín incluso más largo, áreas que incluso a mí no me tocaban, pero que por favor no me volvieran a poner enfrente de aquel granero, pues había visto algo que me había dejado muy aterrado. Ellos al principio se burlaron de mí, pero después cumplieron con lo que yo pedía. Tal vez les di lástima, o tal vez ellos también saben que algo extraño ocurre en aquel granero. Han pasado muchos años de esto, y aún así, yo no puedo olvidar esta experiencia, ni lo que me estaba observando desde adentro de aquel granero. Hola, saludos a toda la comunidad de la cripta embrujada. Mi nombre es Aurelio Recinto y quiero compartirles mi experiencia. Les quiero decir que yo trabajé como guardia de seguridad en un museo. En este museo, como lo es en tantos, tienen diferentes secciones, pinturas, esculturas, y de la que hoy vamos a hablar aquí, arqueología. En arqueología tienen algunos huesos de dinosaurio, algunas esculturas de civilizaciones de muchos años atrás, y también tenían un pasillo, el cual, si de día daba miedo, de noche mucho más. Era el pasillo de las momias. Tenían algunas momias ahí. Eran muy atemorizantes. Había momias por ambos lados. Era un pasillo algo estrecho, tal vez como de 2 metros de grosor y de largo como unos 5 metros. Cuando las personas pasaban por ahí, por lo regular solamente se espantaban con la imagen de las momias, pero había algunas otras que decían que se escuchaban extraños ruidos que provenían de estas. Obviamente, como guardia de seguridad, nosotros sabemos que lo que está ahí es solamente historia. Tenemos que acatarnos a ciertas reglas y obviamente no tenemos que ser supersticiosos. Al final de cuentas, son solamente objetos, no son cosas poseídas, ni mucho menos con alguna maldición. Al menos eso era lo que yo creía. Cuando recién me habían mandado aquí, noté que muchos guardias, cuando iban a hacer su rondín durante la noche, cuando no había gente y cuando la mayoría de las luces estaban apagadas, pasaban enfrente de aquel pasillo de las momias y solamente aventaban la luz. A pesar de que éste se encontraba iluminado, no pasaban en medio de este. A pesar de que lo tuviéramos registrado en la bitácora, una de nuestras tareas era pasar por aquel pasillo, pero notaba que nadie lo hacía. En ese momento me junté con 2 compañeros más y les pregunté, ¿por qué no pasan por el pasillo de las momias? Ellos me respondieron que simplemente nadie lo hacía, y a decir verdad, a ellos les daba miedo. Entonces simplemente lo omitían, pero que si yo quería pasar, tenía toda la libertad de hacerlo. Cuando me tocó a mí el rondín, tal vez más por afán de querer ser superior a ellos y no manifestar miedo al entrar a aquel pasillo, decidí entrar a este, sin compañía. Ellos me miraron a lo lejos, poniendo una cara de asombro. Yo me sentía muy bien, torpemente, mientras iba entrando a aquel pasillo de la manera más natural posible. Empecé a escuchar cosas raras. Empecé a escuchar cosas que no eran normales. Empecé a escuchar voces, como susurros, o mejor dicho, como voces de personas, pero que hablaban a lo lejos, en un tono muy lejos, como si se encontraran a metros y metros. Yo sabía que no eran mis compañeros. Todos somos hombres, y entre estas voces, escuchaba las voces también de mujeres. Empecé a voltear a los lados, pues de ahí provenía el ruido. Pensé en ese momento que tal vez era el eco, tal vez algún sonido que había sido aprisionado por las paredes, y seguí caminando. A pesar de estar escuchando estas voces, decidí ignorarlo y seguir caminando.
En ese momento me di cuenta que estaba siendo observado. Notaba miradas y también escuchaba algunos movimientos. Es como cuando alguien se mueve del lugar. Escuchamos esas plantas de los pies moviéndose. Cuando movemos un brazo y topa con la pared, es un sonido muy característico, algo sutil, pero que en el silencio absoluto del museo se puede escuchar muy bien. Estos sonidos provenían de los lados, como si las momias estuvieran moviendo, como cuando alguien está dormido. Apresuré el paso y salí del pasillo. Alucé cuando ya había salido de él. Y no me lo van a creer, pero pude ver con claridad como una de las cabezas de las momias se movía. La cabeza estaba en dirección hacia mí, como si siempre me hubiera estado vigilando. En ese momento, se volteó y se acomodó nuevamente, como debería de estar. Era algo imposible. Las momias no se pueden mover, son solamente esqueletos estáticos. Nadie las puede mover, y se supone que ellas mucho menos por voluntad propia se pueden mover. Desde que viví esto, no volví a pasar por aquel pasillo. Me mantuve alejado de Después me preguntaron mis compañeros por qué no pasaba por ahí. Yo simplemente les dije que aquellas momias no se quedan quietas, como todos piensan. A pesar de que se burlaron de mí, ellos jamás se animaron tampoco a entrar en aquel pasillo durante la noche. Creo que todos sentíamos algo. Creo que todos sabíamos que en aquel pasillo de las momias pasarían cosas extrañas si uno entraba por la madrugada. Antes de terminar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes y que sin eso, este proyecto no podría ser posible. Muchas gracias, criptomaníacos. No olvides que si el video te gustó, me apoyarías mucho dando un like, compartiéndolo y comentando abajo. Suscríbete para más contenido y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Sin más por decir, yo me despido. Mi nombre es Alex. Les deseo buenas noches y unas aterradoras pesadillas.